Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal de YouTube. Si aún no nos conocemos, mucho gusto. Mi nombre es Gina, soy psicóloga y en este canal de YouTube aprendemos 3 veces al mes contenido nuevo sobre crianza, trastornos psicológicos y muchos otros temas más para que tú y yo aprendamos a conocer a tus hijos y reconocer cómo eras tú en aquella época. Si deseas aprender de estos temas, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube dando clic al botón rojo abajo que dice suscribirse, así como activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico nuevo contenido. Entonces, hoy seguimos nuestra serie Conócelos y Corrígelos y hoy vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Necesitas castigar a tus hijos? Ya nos vemos. Me parece muy bueno que hoy ese tema coincida con algo y es que acá en Colombia quiero compartirles que me enteré ahorita en la mañana que ya hay una ley oficialmente que prohíbe el castigo físico, ¿sí? Es decir, correazos, bofetadas, chancletazos, cualquier forma de reprender físicamente a esos menores, sean niños o adolescentes, quedan prohibidas en Colombia, reformando un artículo en el Código Civil colombiano que antes permitía que eso se hiciera, ¿sí? Entonces, ya a partir de hoy con esa nueva ley va a quedar totalmente prohibida esa modalidad de castigo físico. Y esto me parece genial porque ese proyecto tiene una finalidad pedagógica, ¿sí? Es decir, promover, no solamente decirles no puedes usar el castigo físico a los papás o a los cuidadores, sino también promover prácticas de crianza sin violencia, amorosas, respetuosas, alineadas al respeto de esos derechos fundamentales de la niñez y de la adolescencia, ¿sí? Entonces, la idea es incentivar ese tipo de estrategias basadas en ese tipo de formas de crianza respetuosa y me parece muy bueno. Y justamente lo estaba leyendo ahorita antes de conectarme con ustedes, porque justamente coincidió que hoy ya terminaron de aprobarla para que oficialmente ya sea una ley, ¿sí? Entonces, y hoy vamos a hablar de necesitas castigar a tus hijos, entonces va muy alineado. Entonces, ¿para qué les quise hacer esta introducción? Y es que estuve revisando ahí como algunas personas comentan también en comentarios, estuve revisando los comentarios de esa noticia que compartieron de que van a prohibir el castigo físico en Colombia y me pareció muy curioso que algunas personas decían muy bueno, que lo cual es positivo, pero había recepción por parte de un grupo de personas, pero había como renuencia o un poco de rechazo frente a esta nueva reforma de otras personas, que incluso una persona decía, ahora es un complique todo, ahora lo que va a tocar hacer es no tener hijos, ¿sí? Si bien tener o no tener hijos es una decisión muy personal, muy de pareja, ¿no? Que es importante. Seamos conscientes que en realidad es necesario castigar. Y cuando yo digo necesario, así como hablábamos la vez pasada de si era necesario gritar, cuando yo digo necesario es que sí o sí es la única opción, la mejor, ¿no? Entre comillas. Pero en realidad es así. ¿Los castigos son la mejor opción para aplicar con tus hijos? Sean castigos físicos que los lastimen, que tengan un trato inhumano hacia ellos, o sean castigos, digamos que tú lo mandas para un rincón, el time out o el tiempo fuera donde literal le quitas cualquier oportunidad de expresar lo que siente, de conectar contigo mientras está emocionalmente afectado por algo. Entonces, reflexionemos nuevamente, ¿en realidad es necesario castigar a tus hijos? ¿Lo es? Como quien dice, y se los traduzco, ¿es obligatorio? ¿Es la única opción? Cuéntenme ahí en comentarios. ¿Es así? ¿En realidad es así? Cuéntenme ahí. ¿Es obligatorio?
es, digamos, la única opción, es la mejor opción, ¿no? La más efectiva, en la que a mí me criaron y estoy bien, ¿no? O, o tal vez es la única opción que yo conozco para crianza, porque tal vez a mí me criaron así cuando era pequeño o cuando era adolescente. Tal vez a personas conocidas las criaron así. Y se normalizó esa violencia, se normalizó ese maltrato, se normalizó y se creó un sistema de creencias alrededor de frases como a mí me criaron así y está bien, una palmada al año no hace daño. La letra con sangre entra, ¿no? Y miren la fuerza de esas frases. ¿En realidad es necesario castigar a tus hijos? Y yo les he dicho varias veces que el cerebro humano se desarrolla en tres etapas o tres estados, como decían decirle. Y es en la primera etapa, especialmente en los primeros años de vida, la necesidad que buscan esos niños es seguridad, ¿sí? Y la siguiente es sentirse conectado. Entonces la pregunta sería, ¿me siento conectado, conectada con mis papás, con mis cuidadores, cuando ellos me castiguen? Cuando me mandan a un rincón y me quitan la oportunidad de expresar cómo me siento, cuando me pegan, cuando me meten en agua fría, que en realidad me parece muy fuerte, pero en algunos hogares conozco personas que vivieron eso, cuando me pegan con el cinturón o la correa, como le llaman en algunos países, con el zapato, la chancleta, la pantufla. En realidad la letra con sangre entra súper fuerte, ¿sí? Que se hiciera no significa que sea lo más conveniente, sea lo más sano, sea lo más respetuoso. No, no lo es. Y no porque yo lo diga, sino porque hay investigaciones que demuestran el impacto tan fuerte que tiene el desarrollo infantil y adolescente, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser entonces esas secuelas de esos castigos? Y aquí quiero aterrizar un poco más a qué me refiero yo con castigos. Básicamente, en psicología, alrededor, por ejemplo, de la época en la que yo me gradué, que fue, yo terminé de estudiar psicología en el 2013, tendían a formar a muchos psicólogos en toda la parte conductual. Entonces, una de esas formas de modificar esas conductas era el castigo. Entonces, ¿en qué consistía? Darles ciertas cosas que no son agradables, es decir, por ejemplo, meterle en agua fría, pegarle con el cinturón, darle una cachetada, pellizcarlo fuerte en el brazo, ¿sí? O quitarle algo que es agradable para él o para ella, ¿sí? Por ejemplo, quitarle su programa de televisión, quitarle la salida de esa fiesta infantil o esa reunión con sus amigos, ¿sí? Y aquí quiero hacer una claridad, no es no poner límites, sino ponerlos sí, pero desde el respeto. Es decirle qué espero yo de forma específica y concreta. Ok, pero ¿y si no lo hace? Que haya una consecuencia, sí, pero que esté relacionada a lo que no hizo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver si yo no tiendo la cama que no pueda ver un programa de televisión? No tiene que ver, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser esas secuelas de esos castigos? Desconexión de esa figura de apego, de papá, de mamá, de abuela, de tío, ¿sí? Ese adulto, digamos, que es mi cuidador principal, como niña, como adolescente, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con desconexión? Ese vínculo se daña, se fractura, se rompe, se acaba. Tristemente, en algunos casos me han escrito personas que dicen que vivieron eso cuando eran pequeños y ahora que son conscientes, pues
prefirieron romper relaciones con sus familiares que hacían eso, ¿sí? Y miremoslo desde una forma, desde una mirada compasiva, no desde el juicio, no desde la crítica, y es, si yo, digamos, estoy con mi papá, mi mamá o mi abuela o quien sea mi cuidador principal y me castiga todo el tiempo con cosas que no están relacionadas a lo que no hice como esperaba, ¿será que en realidad aprendí algo? ¿Me enseñó una nueva habilidad? ¿Aprendí a ser exitoso para la vida? No. Hubo miedo por la reacción que vi que tuvo. Y entonces ese cerebro comienza a tener como un problema porque dice, pero tu cuidador te tiene que brindar seguridad, pero no te la brindas. Como quien dice, acércate pero aléjate, acércate pero aléjate. Y eso en realidad no tiene sentido. Y es una confusión para ellos, para tus hijos, ¿sí? Para esos menores, ¿sí? Y luego son, digamos, personas que le consultan a uno y le dicen, Gina, es que tengo un adolescente en casa, no me habla, ya no me cuenta las cosas. Le digo que lo voy a castigar y dice, bueno, castígame. Como quien dice, ya se habituó o se acostumbró a eso, ¿sí? Porque creció con ese modelo. Entonces, cuando le suceda algo, no lo va a contar, sea bueno, regular o malo, ¿sí? A esa persona no se lo va a contar. Muy difícil. Ahí toca entonces un proceso terapéutico de cierta forma como para sanar esas heridas y volver a coser de cierta forma ese vínculo afectivo, esa relación cuidadores con menores, esa relación de familia, ¿sí? Para que se vuelva a sentir seguro, conectado, ¿sí? Entonces, ¿qué otra secuela puede suceder ante esos castigos? Puede suceder que repitan eso. ¿Cómo así, Gina? Es decir, si yo viví en mi propia crianza que todo el tiempo me pegaban con el cinturón, cada vez que, por ejemplo, regaba el agua en el suelo. Ay, no, Gina, pero es que lo hace con intención. Ojo, ese cerebro no está desarrollado completamente y menos en esta parte como para decir que hay intención. Tengamos presente, el cerebro se termina de desarrollar alrededor de los 25-28 años, ¿sí? Entonces no es que quiera manipularme, tiene mala intención, trata de chantajearme. Los hijos no tienen esa capacidad por el desarrollo cerebral, ¿listo? Entonces, si yo crecí todo el tiempo y cada vez que tiraba el vaso de agua, sin culpa, me daban con la correa, me pegaban con la correa, puede que ese mismo patrón lo reproduzca yo cuando tengo mis propios hijos. Y a veces son adultos que dicen, no, pero es que a mí mis papás me criaron de ABC forma, pero yo no lo voy a hacer con mis hijos. Y resulta que lo repiten, ¿por qué? Porque no conocían otra manera. Ojo, no la conocían. No es que ahora no exista, porque la hay, ¿sí? La hay. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mira, para dejar de usar el castigo. La vez pasada hablamos un poco del grito. Hoy hablemos entonces de esos castigos y es opciones, ¿sí? ¿Cómo así opciones? Primero, consecuencias naturales. En disciplina consciente, en disciplina positiva. Digamos, son modelos que me gustan mucho porque son como uno de esos hijos de esa crianza respetuosa y difunden unas herramientas que son muy útiles y es las consecuencias naturales una de ellas. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Aquí donde yo estoy está nublado, ¿cierto? Y vamos a suponer que esas nubes están muy cargadas. ¿Y cómo se ponen las nubes en el cielo cuando están muy cargadas de agua? No se ven blancas, no se ven gris claro, sino se ven un gris oscuro casi negro,
¿no? Y comienzan a sonar cuando chocan una con la otra, por la misma cantidad de agua que tienen adentro. Entonces, ¿qué pasa, digamos, si comienza a llover muy duro? En realidad, durante todas estas últimas 2-3 semanas ha llovido muy duro por aquí. Y comienzan a inundarse las calles, ¿no? ¿Y qué pasa si yo estaba en ese momento en la calle haciendo una vuelta personal y de repente pues simplemente se me olvidó llevar la sombrilla, el paraguas, como ustedes lo llamen, para protegerme de la lluvia? Y comienza a llover y llueve muy duro. Y se inunda y todo, yo me empapo. Y hay un viento frío. ¿Qué va a pasar si yo desde el momento en que iba a salir, me estaba preparando para salir, vi que esas nubes estaban cargadas y no me aseguré de revisar que llevara esa sombrilla? ¿Cuál fue la consecuencia natural de que yo saliera sin esa sombrilla, con el cielo así tan nublado? Que al llover me mojara. Como estaba frío, esa misma humedad, pues me enfermara, ¿no? Esas son las consecuencias naturales. Cosas de las que nadie tiene control que suceden, ¿sí? Si salí y estaba lloviendo muy duro y salí sin sombrilla o sin paraguas, pues me mojo y me enfermo, ¿sí? Y más viendo en clima frío donde, como vivo yo. Esa es una consecuencia natural. Cosas que pasan, ¿sí? Por ejemplo, otra en casa puede ser, si tus hijos tienen el día de hoy clase de deportes y tenían que ir con sudadera al colegio y fueron con ropa que no es el uniforme, ¿qué va a pasar? No lo van a dejar entrar al colegio. Consecuencia natural, ¿sí? Y así hay muchas, son cosas que pasan. Y aquí no es andarle señalando todo el tiempo a esos hijos, pero tienes que llevar la sombrilla porque te vas a mojar, mira cómo está el cielo. Sino, mi amor, mira, va a llover, hasta ahí. No, no que, ay, mira, es un distraído, estás dejando la sombrilla y luego te vas a enfermar y luego no me digas nada. Ahí desde el juicio, desde la crítica, desde esa retaíla, no. Porque ya no sería una consecuencia natural porque todo el tiempo se lo estoy recordando y recordando y recordando. ¿Sí? Es importante tener eso presente. ¿Cómo pueden ser entonces esas consecuencias lógicas? Y ya digamos son de cierta forma creadas por esos adultos y es que como una especie de un sistema para organizar un poco las cosas, por ejemplo, en casa, y si te llevas bien con tus hermanos, si aprenden a compartir sus juguetes, entonces cada uno va a tener su tiempo de juego todos los días, ¿sí? Pero si no aprenden a compartir sus juguetes, no va a haber tiempo de juego todos los días para ustedes, ni para ti ni para tu hermano. ¿Eh? Es decir, es algo racional, es algo relacionado y es algo respetuoso. ¿Sí? No decirle cosas como, si no le prestas o no aprendes a compartir los juguetes con tu hermano, se los voy a donar al señor de la esquina. La pregunta sería, ¿qué tiene que ver eso con la habilidad que queremos enseñarles, que es compartir? Nada. ¿Sí? Esa es la segunda herramienta. Tercera herramienta que me parece genial. Enfoque en soluciones y mi amor, tú y tu hermano deben aprender a compartir. Compartir es que cuando están jugando, acuérdense, aterrizarle con ejemplos concretos. Sus juguetes se los prestas y sus juguetes él te los presta. ¿Sí? Los cuidan, los tratan con cuidado. Y luego se lo devuelven y le dan las gracias. ¿Sí?
Y supongamos que no está pasando y se agarran esos hermanos porque querían ambos jugar con el cochecito y no son capaces de compartir. Les cuesta. Es una oportunidad de enseñarles una habilidad, ¿sí? En lugar del juicio, de la crítica, del castigo. ¿Sí? Entonces, ay mamá, pero es que yo quiero jugar con el carrito. Ay mamá, pero es que yo también quiero jugar con el carrito. Ay, es mío, no, es mío. Ahí no es ponerse de lado a ninguno de los dos, sino una mirada muy neutral, es decir, en la mitad de la balanza, y decir, bueno, darle dos opciones. Podemos solucionar esto de dos formas. Comparten el juguete todos los días o pueden jugar con otra cosa y este juguete yo lo guardo hasta que aprendan a compartir. ¿Ven? Ahí le doy dos opciones. ¿Y por qué dos y no más? Porque el cerebro es bimodal y es más fácil entender entre dos opciones que entre más. ¿Sí? Entonces es bueno que tengamos eso presente. ¿Listo? ¿Cuál es entonces ese mensaje que entienden tus hijos cuando los castigas? ¿Sí? Gina, ¿qué es castigo? Al inicio les estuve contando un poco más sobre eso. ¿Cuál es el mensaje que yo les envío? Restricción, ¿sí? Prohibición, desconexión. Cada vez que te portes mal, te voy a quitar algo. Sea lo que sea, pero algo te voy a quitar. O te voy a poner a hacer algo que no te guste. Y en lugar de enfocarnos en que el error es una oportunidad de aprendizaje. ¿Sí? Y luego por eso es que crecen y dicen, ah, no, pues si quieres castigarme, adelante, castígame. Porque ya no les interesa, ya no les importa. Porque crecieron con ese modelo. ¿Sí? Desconexión, ¿por qué? Porque ahí el cuidador principal, papá, abuela, tío, mamá, no me está enseñando nada. Me está señalando, me está simplemente señalando eso que no hice bien y que no lo hice bien. Y puede que a veces ni siquiera se diga por qué, porque en algunos hogares no lo dicen. Y en realidad por eso es que los castigos son un obstáculo que te aleja y te desconecta por completo de tus hijos. ¿Sí? Porque hay formas respetuosas de conectar con esos hijos. Pero el castigo y hay otras formas que no son tan recomendables. Porque una cosa es el mensaje que yo les digo y otra cosa es el mensaje oculto que ellos entienden por su desarrollo. ¿Sí? Tengan eso muy presente. Lo que les digo siempre, recordemos que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Un abrazo. Chao.